Vamos a hacer las indicaciones técnicas primero, si les parece. Es esto de que van a poder escribir por el chat si tienen alguna inquietud o alguna consulta. Eh, Vamos a tratar de hacer la presentación y cuestiones formales para aprovechar el tiempo de la mejor manera posible, digamos, ¿no? Y establecimos las dos que no va a ser una charla ni un OpenDC formal, porque es el último, así que vamos a estar generando muchos disparadores como para que podamos trabajar con ustedes del otro lado. Bienvenida a la gente de Lima. Tengan en cuenta que solamente pueden escribir por el chat para consultarnos o para hacernos alguna pregunta. Le damos la bienvenida a muchos alumnos que nosotros tenemos en la universidad. Las dos somos docentes del claustro de la universidad. Eh, yo soy diseñadora gráfica y artista plástica y la materia que dicto en la universidad es planificación de campañas 1, que tiene como una primera instancia relacionada con branding, que es, digamos, el inicio del título de este Open. Jime también es docente de la universidad, somos colegas, trabajamos juntas en un montón de proyectos y ella va a hacer su propia presentación. Exacto, muchas gracias, Amaru. Bueno, esto de la presentación, como decía, nosotros pensamos en algo distinto, en algo diferente, en este OpenDC que está cerrando este ciclo hoy. Y esto de la presentación también tiene que ver con un poco de lo que venimos a hablar, ¿no? Porque en parte tanto el branding como la comunicación tienen mucho de identidad y es muy importante saber quiénes somos para entender también un poco qué vamos a comunicar y a quién le vamos a comunicar. Entonces, Maru ya hizo su presentación, como dijo, es profe de la Facu, es artista plástica. Por mi parte, soy licenciada en Relaciones Públicas, trabajo en la Universidad de Palermo, me recibí en la UP, trabajo también en otras universidades, soy gerente de marketing de una automotriz, estudié coach ontológico, así que un variadito, la verdad es que a mi corta edad he pasado por varias industrias, la cosmética, la arquitectura publicitaria, la industria del software, y actualmente estoy en la industria automotriz, asesorando, como decía Maru, a veces juntas, a veces no, en diferentes proyectos de emprendedores, de mismo alumnos que salen de la Facu con algún proyecto puntual y bueno, y hacemos el seguimiento para que puedan lograr esto que nosotros llamamos el deseo de poder ver digamos, concretado esa ilusión o esa misión o esa visión que tenían ya generándose desde la Facu. Así que bueno, le damos la bienvenida a todos y obviamente el chat está abierto para las preguntas, mientras que alguna está hablando va a ir leyendo y vamos a ir tratando de responder todas las consultas, pero como hablamos con Maru, la idea es que se lleven más preguntas, más interrogantes, obviamente que vamos a hablar de todo lo que sabemos, vamos a compartir conocimiento, experiencia, que creo que también es un poco lo que ustedes vienen a escuchar, no algo teórico, no el libro, pero esta retroalimentación entre ustedes, Maru, yo, me parece que nada, que va a ser muy productivo para todos. Así que bienvenidos, bienvenida Maru. Gracias, Lita. Yo quiero aportar que en las malas lenguas dicen que somos como muy motivadoras, entonces, bueno, si bien sabemos muy bien lo que hacemos en los temas en los que nosotras manejamos, eh, la idea es un poco tener de este otro lado el feedback por parte de ustedes en algunas cuestiones que por llevar quizás yo un par de años más que por obvias razones que Jime en la profesión, a veces son como más interesantes. Me gustaría arrancar con digamos, el tema branding, pero por sobre todas las cosas de saber si tienen ganas de contarnos o simplemente tienen abajo el último iconito en su derecha, tienen como para levantar la mano. Hipotéticamente, si preguntáramos, por ejemplo, si hay mucha gente acá en el grupo, o lo pueden escribir en el chat, que todavía somos bastantes, si hay gente que está en emprendimientos propios, si hay gente que está tomando la iniciativa, eh,
por qué se anotaron, si les parece que branding, bien, ahí voy leyendo, ahí hay artista plástico y visual, si hay gente que está queriendo hacer el salto y dejar una empresa en la que está muy cómodo y pasarse a De la, un, de la corpo, claro, de la sí. corpo al sufrimiento. A eso Bueno, eso quería también llegar. tiene que ver con muchas cosas de las cuales nosotros también venimos a hablar en este Open, ¿no? De un poco de la percepción y de cómo vemos las cosas. Siempre quizás al verlo desde otro lado, capaz uno cuando trabaja en la corpo piensa que el freelance es como maneja sus propios tiempos y dice, bueno, tiene más tiempo libre y viceversa. Entonces, Ni bueno, muy, ni tan. No, no es exacto, tan. nada es lo que parece, digamos. Exactamente. Pero bueno, es importante que sepamos, por ejemplo, que una de las primeras instancias con la que cualquiera de nosotros tiene que trabajar si va a encarar un proyecto, ¿sí? Se supone, por obvias razones, que va a tener que pensar en un nombre, en una marca, en cómo mostrarlo, en cómo contarlo. Digo, ¿qué me hace a mí? No sé, leo rápido, una confitería, digo, ¿qué me hace a mí una confitería diferente o qué me hace a mí una productora de moda diferente a Tenemos otro? management deportivo, el artista plástico, confitería, súper, tenemos diseñador, fotógrafo, hay de todo un poco. Colegas, bien. O sea, nos parece que un gran punto, creo que hay alguien, ahí va. Hay un gran punto importante sobre el que trabajar que tiene que ver con, en los casos en los que vengo leyendo, en identidades propias. Es decir, en cómo me voy a llamar, si es que eventualmente no va a llevar mi nombre y apellido, si va a llevar un monograma al que me va a identificar y cómo lo voy a construir, qué características morfológicas voy a sacar. Todo eso, ese manojo de preguntas salen de esta cuestión de mantra identitario con el que yo debería de saber cuál es mi cualidad y cuál es mi identidad y cuál es mi factor diferencial, mi ADN. Entonces, dependiendo del autor que nos toque leer, es la definición que vamos a encontrar. Entonces, tengo que encontrar ese valor que puede estar representado en 2 palabras, en una frase, generalmente es súper corto, súper corto. Ahora vamos a leer, chicos, todos los comentarios que están haciendo relacionados con los proyectos. Pero eventualmente esto le cabe a todos los proyectos en particular. Exacto, y que ese valor que vos estás mencionando, digo, tiene en parte lo que comentabas, el ADN, la identidad, y esa identidad es todo lo que uno es, pero también esa identidad marca todo lo que uno no es, porque estamos frente a un paradigma donde la comunicación y el branding no es el mismo branding que hace 5 años, 10 o 15 años atrás, porque hay algo muy, muy puntual que ha cambiado, que es lo que nosotros como comunicadores o lo que cada uno de ustedes como emprendedores tiene enfrente, ¿no? Que es a un consumidor diferente al cual lo tiene que interpretar en un todo como un ser humano. Entonces, ese valor agregado que nosotros tenemos que generar en nuestra marca, que tenemos que generar en nuestra identidad, también se va a deducir en el resto del discurso que nos va a acompañar durante todo el ciclo de vida del producto o de la marca. Entonces, el momento, la instancia de definir la identidad, con todo lo que eso conlleva, es en parte también lo que va a marcar el rumbo de la comunicación, el rumbo del branding, el rumbo del diseño, de la estética, de con qué cosas sí nos asociamos y con qué cosas no nos asociamos, porque desde ese mismo branding que Maru recién estaba comentando, nosotros vamos a intentar generar una comunicación para captar voluntades a nuestro favor, ¿no? Para cambiar una conducta de un consumidor o de un potencial cliente que nos elija a nosotros por sobre la competencia, ¿sí? Que nos tenga ahí en el top of mind y que
seamos como la primera opción que se le viene a la cabeza en una determinada categoría de productos o en un segmento determinado. Entonces, lo que Maru decía, y incluso lo que es el título de esta charla, la importancia del branding, no solo como branding como la instancia del nacimiento, sino cómo transcurre ese branding a través de la comunicación en la vida o en el ciclo de vida de una marca o de un producto. Mientras nosotras nos juntábamos y conformábamos un poco los conceptos sobre los que queríamos llevar adelante la charla, digamos, como para que no nos quedara nada por fuera, nos replanteábamos esto de que hasta la comunicación y el diseño está viviendo situaciones extremadamente cambiantes. Ya no sabemos temporalmente con qué adjetivo, ¿no? Si es semanal, si es mensual, si es anual. Y fíjense lo importante de creer que tenemos armada una identidad, que tenemos armado un partido conceptual, barra partido conceptual para los que no tienen por qué saberlo, digamos, tiene que ver con los conceptos madre con los que el diseñador generalmente trabaja, es una denominación que el profesional la tiene como muy incorporada. Ahora, ejemplo temporal. ¿Qué nos pasó con la pandemia si nosotros teníamos ADN marcado? Digo, ¿qué pasó con la pandemia? ¿Me perdí? ¿O me escuchan? No, Estaba la grabación. Pasó algo, pero pasaron. Siga. Gracias. Decía esto, digo, hasta cómo se pone en juego el simple hecho de que yo tengo recontradefinida mi identidad, vamos a poner ese ejemplo, que yo estoy recontradefinida y comunicacionalmente hablando, cuando tengo que salir a comunicar determinados valores, a vender mi producto, a creer que mi producto se vendía en vidriera, que se vendía muy bien, que se vendía con transporte. Eventualmente pasa una situación como esta en la que inevitablemente, pongo el ejemplo de la pandemia, como podría poner cualquier otro, porque nos traspasa a todos por un montón de lugares. Digo, ¿cómo se cambian las reglas del juego? ¿Cómo las reglas del juego empiezan a ser, como decía uno de los compañeros acá, como pareciera que el peso de la balanza de la comunicación digital tiene más peso que tradicional. La tradicional? Me pasó también, porque sí tuve posibilidades de conversarlo con gente del mercado del arte, que muchos artistas que no tienen un community o alguien que los acompaña, empezaron a hacer, se largó la pandemia, bueno, pongámonos a vender. Y fracasaron al mes y medio, 2 meses. ¿Sí? Porque ¿qué pasa? Quizás yo no tengo la estructura del todo armada, como me dedico a vender y producto y comunico, o produzco, genero arte y lo pongo a la venta. ¿Se entiende? Digo, como aún con esta situación que nos pasó, quizás hasta tuvimos que rever cuáles eran nuestras identidades o nuestros valores a nivel producto, a nivel servicio, a nivel empresa, a nivel mercadería, a nivel proveedores. Sí, totalmente. Sí. Convengamos que en comunicación y obviamente en branding, una de las cuestiones fundamentales, y es un poco recién lo que decía Maru, esto de me atraviesan diferentes factores, siempre hay que tener en cuenta las diferentes variables tanto del micro como del macro entorno, es decir, las variables de nuestra empresa o de nuestro emprendimiento y también las variables que no podemos controlar, como por ejemplo las variables políticas, sociales, económicas, ¿sí? Que sí o sí nos vamos a ver atravesados. Esas variables no nos atraviesan solo a nosotros como marca, sino que atraviesan a todas las personas que trabajan en el mismo sector. Entonces, a partir de eso, que conlleva obviamente un análisis y un monitoreo constante, ¿sí? O sea, nadie se tiene que dormir en los laureles, nadie tiene nada comprado, digamos. Hoy en día, como contaba en un inicio, el que tiene el poder es el consumidor, y el consumidor obviamente es un ser humano y tiene una dinámica de cambio, una dinámica constante, en la cual las marcas debemos adaptarnos, como ha pasado también en lo que fue la educación, adaptar los contenidos a poder brindar una cátedra que esté
digital o virtual. Y lo mismo le ha pasado a las marcas. Creo que en este sentido, uno de los aspectos fundamentales es la empatía, ¿no? Esto de encontrar un poco, no lo que yo vendo, sino cómo puedo adaptar mi producto o mi comunicación a lo que mi consumidor necesita. Entonces, para eso, sí o sí vamos a tener que tener definido con exactitud quién es mi consumidor o a quién le hablo, ¿sí? Porque, digamos, un Martín no es el mismo que Pablo, ni la misma que Silvia, ni la misma que Maru, ni la misma que Ximena. Cada uno, cada producto, cada servicio tiene, digamos, diferentes tipos de consumidores y es lo que hoy llamamos un buyer persona, una ficha de personaje, donde detectamos de ese público esas variables duras y blandas. Las variables blandas, como los intereses, las motivaciones, son las que nos van a llevar a nosotros a acercarnos un poco más a qué tipo de discurso podemos dar en la comunicación para que esa persona se identifique conmigo, con mi branding, con mi comunicación, con mi producto. Digo, hay una vuelta de rosca donde hace muchos años nosotros nos centrábamos en qué producto teníamos para vender o cuál era la empresa, ¿no? Y hoy en día cambiamos y es, bueno, ¿qué necesidad tiene esta persona? Y en base a esa necesidad o a esa carencia, ¿qué es lo que yo le puedo ofrecer? Y porque creo que dejamos de comprar, digo, eso es un buen dato, digo, dejamos de comprar hace muchos años producto, muchos años, o sea, dejamos de comprar el producto en sí mismo, ¿no? Digamos, bueno, ahora sí. se juegan factores emocionales, factores de pertenencia, me parece que hay como un estadio de necesito pertenecer a ese grupo selecto que compra ese producto, que lo tiene o que lo adquiere, por sobre el producto en sí mismo. Por eso cuando hablamos de branding, digo, no nos termina de alcanzar nunca el simple hecho lineal de creer que es vendo galletitas, todo el mundo me va a comprar galletitas, porque en el universo de las galletitas de un supermercado tengo 253 variables de galletitas, ¿no? Entonces, ¿por qué la gente va a agarrar chocolina a su Oreo? ¿No? Un ejemplo absolutamente aleatorio, ¿no? No estoy diciendo con esto que tenga que ver, pero digo, me parece que hace muchos años, muchos años, se dejó de ir a comprar el servicio, el producto como tal. Si esta cosa, el termo azul con mango negro, sino que voy a comprar un montón de cosas que a mí esa marca me impacta, que esa marca con la que me identifico, con la que me siento parte, con la que opino, con la que me seduce, en la que digo, yo quiero tenerlo, quiero pertenecer a ese producto. Entonces, me parece interesante, si bien creo que dimos por sentado que todo el mundo sabía de lo que hablábamos, excelente el ejemplo del Stanley, si bien dimos por sentado que todo el mundo entendía lo que era branding, si no había alguien que no tenía por qué saberlo, es este universo de piezas que conforman a la empresa, a la marca, ¿no? El naming, el ADN, su mantra, cómo lo comunica, de qué manera, cuál es su target, cómo lo va a vender, o sea, todo ese universo que para el diseñador tiene una característica morfológica, ¿no? Porque digo, está representado en la identidad marcaria. Ahora, retomando un poco este tema del branding, ojo también con creer que cualquiera puede hacer un branding, ¿no? Digo, más allá de defender el rol a mansalva del diseñador, antiguamente, hace muchos años atrás, mucho antes de que yo empezara a estudiar, históricamente los branding o las marcas los hacían las personas que más o menos tenían algún manejo adentro de las imprentas, que manejaban algunos monotipos de tal o cual manera con muy buena cintura y generaban alguna especie de dibujo, pero siempre partía casi desde la imprenta. La imprenta siempre tenía como esta cosa de generar la imagen, digo, iban a hacer las facturas y el talonario de factura y no tenían imagen,
bueno, y, no sé, era una empresa de transporte, y a quién no se le iba a ocurrir que iba a ir un camioncito con dos rueditas, ¿no? Bueno, eh, hoy si yo circunscribo morfológicamente a un camioncito con dos rueditas, esa persona no puede vender de tal y tal, no sé, estoy diciendo cualquier cosa porque no me sale nada que tenga que ver con el rubro, pero digo, puede vender rulemanes, puede vender ruedas, puede vender transporte, puede vender servicio, puede hacer logística o transportar, qué sé yo, mercadería, ¿sí? Y eso que decías vos tiene mucho sentido con esto de que el branding no es ya solo la marca o el logo. El branding es algo mucho más amplio y ese branding necesita de ser comunicado, obviamente a través del logo, pero a través de un montón de otras piezas, a través de un montón de discursos, a través de activaciones, de eventos. Convengamos que hoy el público nos está pidiendo una alternativa que sea multicanal, en on-off, ¿sí? Nos está pidiendo una experiencia de compra, nos está pidiendo una narrativa, ¿sí? Nosotros hablamos de las comunicaciones transmedia, hablamos de una comunicación que sea coherente y que yo la pueda poner en distintos sistemas, en distintos formatos y tenga una narrativa que se puede leer en todos los formatos o en todos los sistemas. Y volviendo un poco a lo que vos mencionabas, Maru, de esto de que ya no compro el producto, sumo algo que me parece interesante, y en esta vuelta de rosca que le han encontrado muchos emprendedores con el tema de, bueno, me voy a las redes a ver qué puedo hacer. Digo, cada red social tiene su voz, ¿sí? Cada una tiene su forma de comunicar, tiene su forma de mostrar. Tiene su gente que lo consume, no es la Tiene su gente misma, que lo, su target. exactamente. Y en todas, obviamente hay que tener en cuenta un árbol de contenido, que por más que yo venda producto, ¿sí? Tengo que brindar servicio. Tengo que darle a esa persona que me sigue, a esa persona que es parte de mi comunidad, que me eligió, como decías vos, que me eligió por algo, porque se identifica por lo que sea, por algún valor que yo transmito en este branding, en esta identidad o con mis discursos, o quizás porque sea algo que viene desde hace años generacional en su familia y bueno, y él sigue comprando el mismo producto, bueno, a esa persona yo le tengo que dar algo más que el producto, ¿sí? Le tengo que dar servicio. Cuando hablamos de servicio no es brindar un servicio, sino mostrarle qué otras formas tiene de utilizar ese producto, tips, testimoniales, frases aspiracionales. Si ustedes scrollean alguna marca que siguen, se van a dar cuenta que no solo habla del producto, porque ya hoy en día no le llena a un consumidor solo ver el producto, plaza, precio y promoción, digamos, las primeras 4P del marketing, sino que también nos interesa la conversación, ¿sí? Que surge a través de estas nuevas plataformas. Y obviamente, como yo comentaba recién, todavía este paradigma nos exige una alternativa multicanal on-off. Puede ser, o generalmente nosotros tenemos un inicio o un estímulo en las plataformas digitales y después quizás el final de esa compra, aunque haya sido todo digital, nos llega a casa y ahí tenemos la experiencia de compra. ¿Cuántas veces nos ha pasado que compramos, tenemos un buen proceso de compra, y cuando llega el producto es así, diminuto, chiquitito, y vos decís, yo a mí me lo mostraron y, bueno, la experiencia de compra no es satisfactoria, muy por el contrario, obviamente que uno se queda muy frustrado, entonces también hay un cambio en lo que es el proceso de decisión de compra, lo que nos exige a nosotros como comunicadores, tanto a los diseñadores, a los publicistas, a los relacionistas públicos, a los marketers, tener en cuenta que el primer contacto, ¿sí?, con mi producto, con mi servicio, puede ser no a través de la empresa. Es decir, si yo me compro hoy un producto, ¿sí?, o instalo algún servicio en mi casa y yo subo una historia en Instagram, capaz Maru por primera vez tiene contacto con ese producto, con ese servicio y me dice, che, decime qué onda, de qué se trata. Y quizás a través de mi experiencia ella conoce un producto. Entonces digo, ojo con cómo manejamos también las conversaciones en las redes y cómo
en esas respuestas y en esas conversaciones siempre tratamos de volver a nuestro inicio, que es nuestro ADN, nuestro branding. Me sacaste, justo me diste pie primero para que leas una pregunta que hace Miguel, que creo tiene que ver mucho con vos, pero digo, fíjense si han cambiado y si iremos cambiando la forma en la que hasta el producto se fideliza, es que acepté el producto, me siento parte, lo vuelvo a comprar, vuelvo a certificar que esto va bien y me convierto la persona que fideliza esa marca. Porque digo, no me hace más que no me hace más falta que sentarme con un grupo de amigas y decir, por favor, mirá este Instagram de este lugar donde estoy comprando. Y eso se multiplica como una mancha, ¿no? Quiero decir, ya no son los canales, por eso digo, yo creo que si la semana que viene o la otra viéramos esta charla, pondríamos un montón por ahí, un montón de definiciones en tela de juicio. Por eso insistíamos al inicio de que no esperen de nosotros una certeza, más que algunas definiciones de las que sí sabemos y trascienden a través de los años. Pero digo, estamos en un momento en el que todo termina siendo todo pero tan cambiante, ¿sí? Si esos cimientos o esos valores de construcción de marca o de esa arquitectura marcaria no son lo suficientemente potentes, no hay manera de construir arriba de eso nada, ni venta, ni posicionamiento, ni producto, ni exportas, nada, absolutamente nada. No sé si viste la pregunta. Ahí lo que me preguntaba Miguel. Yo después respondo a Diego. Bueno, la verdad es que generar el compromiso creo que es lo que todos deseamos, esto de fidelizar, de crear la lealtad de marca, ¿no? Que es lo que en un punto todos buscamos. Hoy en día, gracias a diferentes plataformas y también antes en los medios tradicionales, para mí lo principal es que tengan en cuenta lo que es la escucha activa. El consumidor de por sí te va a estar diciendo lo que necesita. Entonces, si vos a ese consumidor le atendés la necesidad, es decir, satisfaces esa necesidad, le demostrás que estás en todo el proceso al lado de él, tenés que mostrarte obviamente como una marca auténtica, transparente, ya es como que el consumidor dejó de seguir a estas marcas que te muestran una irrealidad o una aspiracional que decís en la vida. El consumidor empezó a ser muchísimo más consciente, de hecho compra productos que puede utilizar no para la función propia del producto, sino para otro tipo de funciones, que es el caso de Cif, ¿no? Que pasó que estaba dirigido a un público específico, hizo un focus group, hizo una auditoría, y encontró con que los hombres que vivían solos tenían como Cif como el producto estrella de la casa. Entonces empezaron a cambiar sus comunicaciones, sus discursos, y además tuvieron que cambiar, digamos, la bajada, porque la bajada hablaba directamente del público femenino, hacía alusión a la mujer, y ahora es como que hablan de la belleza del hogar o de la belleza algo así como algo más amplio. Entonces, me parece, volviendo a la pregunta de Miguel, primero, ser consistentes, brindar servicio, ¿sí? Un paréntesis, Jimé, nos pasa a nosotras en la universidad cuando les pedimos que intenten acompañar la definición de una marca, muchas veces pasa que ponemos potenciales adjetivos que después, o sea, fiel, segura, ¿no? Digo, todas esas cosas que nosotros con lo que los vamos a cargar de contenido, se supone que tienen que estar, no es solamente un cartel de fidelización, de seguridad, sí, digo, eso se tiene que ver y viene casi hilvanado con la pregunta que hacía Diego después, de si creemos que generar experiencias con el producto es importante. Hoy por hoy es todo. Hoy por hoy es el único sello y la única opción y la única marca que tenemos de tener certeza que esos micro clientes que tenemos son aquellos que te van a traer a los futuros clientes. Sin lugar a duda, porque es esa experiencia contada. Pasa que el que te recomienda, el que cuenta, el que te muestra, el que te invita,
lo cuenta mejor que el propio que la propia empresa. Porque hay una cuestión, ahora le respondo a mí esta segunda pregunta, pero no la leí. En ese proceso de decisión de compra, capaz me voy a algo muy técnico, pero nosotros veníamos con un proceso de decisión de compra en donde teníamos una necesidad y obviamente buscábamos información. Sí. No, qué pobre. Me emocioné con la pregunta. Sí. Me emocioné con la pregunta de Miguel. No te quise interrumpir. Pensé que decías perdón. No, en ese proceso de decisión de compra nosotros teníamos una necesidad o una carencia, buscamos información, obviamente evaluábamos las alternativas, tomábamos la decisión de comprar o no comprar, y obviamente después teníamos esta satisfacción o insatisfacción. Hay algo que es claro, que obviamente que no con la necesidad, no con el motivo uno se satisface. Hoy la satisfacción está dada porque esa experiencia, ¿sí?, de compra sea positiva, sea buena y que cumpla tus expectativas. Entonces, con ese proceso de decisión de compra, donde vuelvo a decir que el estímulo cero, es decir, yo me puedo encontrar conociendo un producto a través de otra persona, ¿sí?, a través de las redes sociales de otra persona, hace que el consumidor o el público, como decías recién, sepa más porque es un proceso de aprendizaje. No solo un proceso de aprendizaje en comparación o comparando otras marcas u otros productos, sino un proceso de aprendizaje porque utiliza el producto. No es que lo vende, ¿sí?, como nosotros, o lo comunica, sino que lo utiliza. Entonces, está en lo experimental. Esa experiencia que tiene día a día con el producto hace que esa persona sepa más del producto, del servicio, que nosotros mismos, que somos los que lo comunicamos. Yendo acá a la pregunta de Miguel, lo principal para acompañar el ciclo de vida de producto de las marcas, así como las personas tenemos ciclo de vida, las marcas, los productos, los servicios también tienen su ciclo de vida, es que hay que tener en cuenta que nosotros debemos indefectiblemente variar las estrategias de marketing, ¿sí?, y las políticas comerciales o las condiciones comerciales dependiendo de qué estadio esté este producto o esta marca, ¿no? Sabemos todos que iniciamos desde una introducción, después tenemos un crecimiento del producto, de la marca, una etapa de madurez o de maduración, ahí como decía Miguel, y una etapa de declive, ¿sí? Uno de los ejemplos que se puede dar, por lo menos acá en Argentina, la marca Fila, ¿sí? No sé si todos la conocen, pero Fila fue una marca, o es una marca, que estuvo muchos años muy bien posicionada en Argentina, bueno, también pasó con Lacoste, pero Fila puntualmente, que tiene un público, un nicho súper específico, estaba muy bien posicionada, no se supo, digamos, reciclar, y nada, cayó en declive, se fue del país. Tuvo que hacer toda una movida de branding, una movida de comunicación muy importante, una movida discursiva, para poder pasar, ¿sí?, de esa etapa de declive, donde ya obviamente teníamos el recuerdo de la marca, pero la marca no estaba en nuestras mentes como para ir a comprar, así que tuvo que hacer toda una estrategia súper, digamos, clave en lo que es inversión publicitaria, en lo que es medios, para poder volver a posicionarse. ¿Qué utilizó Fila? Porque había tenido la dicha de ser una marca que estaba muy bien posicionada en su momento, después cayó en declive porque estaba asociada como a clases muy bajas o marginales casi. Entonces, ¿qué hizo Fila como para volver a posicionarse ahí top of mind? Utilizó el recurso emotivo, utilizó esto de lo retro, ¿sí? Entonces, muchas personas, quizás más grandes, de un target más grande al cual se dirige, volvieron a comprar en Fila, por lo que en ese momento, cuando ellos usaban Fila, los identificaba, ¿sí?, serían parte. Entonces, los padres le transmitieron a los hijos y es como que se hizo algo como hasta familiar. Con el producto es emocional. Por eso te digo, o sea, volviendo al tema de Migue,
Digo, hay que acompañar los ciclos de vida del producto con... ¿Vos crees que lo contextual en el caso del ejemplo que pone él, que no lo sabemos, porque podemos armar una hipótesis en lo de Perú, lo contextual pudo haber ayudado, pudo haber sido un dato importante a tener en cuenta? Digo, en el declive, porque hay un dato ahí que tiene que ver con el contexto de la competencia o del el formato de venta, digamos, ¿no? ¿Cuál fue el éxito inicial? Digamos, no sabemos cómo es esa curva, ¿no? ¿Cómo es esa curva? Siempre como, digo, como clave cuando nosotros hacemos planificación, hay algunos alumnos, así que cuando nosotros vemos planificación estratégica, es la clave para mí dentro de lo que es el éxito de una marca o de un producto, porque, digo, ningún paso que esté, digo, puesto de la nada, sin pensar, sin tener una táctica que corresponda a un objetivo, ¿sí? Y que ese objetivo esté en concordancia con la misión y la visión de la empresa, siempre hay que tener un monitoreo no solo de lo que vamos haciendo en cuestiones de comunicación, sino un monitoreo del entorno. El entorno habla de los competidores, por supuesto, el entorno habla de la política, de la economía, y también tenemos que saber y tenemos que tener en claro que muchas veces hay ciertos nichos que no podemos atacar, que, como dice el dicho, el que mucho abarca poco aprieta, y hoy en día estamos virando a una comunicación en donde yo tengo o comercializo o brindo este producto o este servicio que es para este nicho, ¿sí? Lo que genera eso también es que no todos accedan a ese producto. Y si bien es medio elitista, hay productos para cada tipo de target, para cada tipo de persona. Entonces, me parece que en cuestiones de comunicación, incluso es mucho más fácil cuando nosotros tenemos un buyer persona, una ficha de personaje que sabemos a quién le hablamos, o sea, le hablamos a Marco Corinti, que es emprendedora, que es diseñadora gráfica, que es artista, que la motiva pintar, que le interesa leer sobre coaching. Bueno, entonces yo le hablo a esa persona, bárbaro. ¿De qué le hablo? Y bueno, le hablo de coaching, le hablo de diseño, le hablo de arte, más allá del producto que venda. ¿Sí? Ahí ve que... Acá Silva Nava, por eso me había emocionado cuando te hice así, como que me acordaba de algo. Acá pasó algo muy parecido con un jugo exprimido que venía en Tetra, que no me acuerdo la marca, muy conocido acá en la Argentina, y iniciaron todo un diseño de packaging. El motivo era que lo hicieron más modernoso, con otra tipografía, otras variables de color. Es que no era ADES porque no tenía, era un jugo exprimido directo. Y fue un fracaso. Y tuvieron que volver a la naranjita Bueno, en el pero hay una razón. puede ser, no me acuerdo, la verdad que si les digo soy malísima pero fue como un retroceso, digamos, evidentemente el estudio o el avance sobre esa variabilidad de producto y de packaging, así como fueron pero bajó abruptamente. El target, perdón, esto último, el target creo que estaba como más definido o por ahí se creía, ¿no? Los argumentos en su momento fueron como que era más fácil de identificar por la criatura, por estar, digamos, por querer, no, la criatura, niños, ¿no? Por querer agarrar lo que tenía la presencia de la naranja en sí misma, y apuntaron más a los papás a modificar esta cosa del packaging en el consumo. Bueno, a las 2 semanas o un mes estaban en la misma postura, reimprimiendo el packaging anterior. Yo creo que en eso que vos comentás hay mucho, y obviamente todos nos haremos cargo en lo que nos toca, hay mucho de, vamos a ponerle un nombre que no está bueno, pero de soberbia, de creer que uno sabe, ¿no? Uno puede tener una idea, y esa idea puede estar bien o puede estar mal, ¿no? Pero
en comunicación también hay que analizar ciertas variables. Hay que ver la situación, ¿sí? Obviamente evaluar a los competidores, como decíamos, evaluar el entorno, también hay que tener en cuenta obviamente a quién le hablamos, el tema de precio-prestación o costo-beneficio, ¿sí? El consumidor es una persona que pensemos que tiene la información acá, en un segundo, o sea que todo lo que nosotros podamos ofrecerle, en 3 minutos la compara, que no está mal, pero digo, tenemos que pensar como empresa o como comunicadores, bueno, si yo tengo estos 3 competidores directos, porque después hay competidores indirectos, obviamente, pero de estos competidores directos, ¿qué es lo que yo puedo hacer como marca para sumarle valor agregado? ¿Qué es lo que puedo hacer de distinto que no haga A y B y yo soy C? ¿Sí? Porque de lo contrario, va a ser imposible siempre ganarle al líder. Entonces, hay una cuestión también con la imagen, con el posicionamiento, uno se piensa como allá arriba. Y digo, las auditorías, cualquier auditoría, entrevista, encuesta, focus group o grupos focales, buzón de sugerencias, mystery shopper, a veces pasa que no es que no compran el producto, a veces pasa que los vendedores asesoran mal y los vendedores no consultan cuál es la necesidad de la persona que entra a comprar, sino que esa persona que entra a comprar te dice, mira, yo vi una publicidad del auto tal, entonces, bueno, te lo muestro. Te muestran el auto, claro, el tipo lo ve, le parece demasiado, por ejemplo, demasiado grande y demasiado caro. Está bien, bárbaro, capaz el tipo era soltero, y entonces, ¿para qué quiere un auto de 7 plazas? Ahora, si vos a la persona cuando entra, obviamente siempre que de buena forma, y eso no se duda, ¿no? Porque los vendedores también tienen que llevar puesta la camiseta y tienen que tener la identidad de marca. Cuando entra, le preguntás por él, ¿cuál es la necesidad que tiene? ¿Sí? Entonces vos ahí vas a satisfacer la necesidad que él tiene, porque uno llega con una idea, es como cuando llegas a comprarte un vestido que lo viste y no te entra. Pues sí, el vestido está divino, pero no te entra, ¿sí? O está fuera de tu presupuesto. Entonces, digo, hay que alinear ciertas variables, ¿sí? Y eso también está en manos de los comunicadores. Los comunicadores tienen la obligación de comunicar no solo en medios, ¿sí? Sino también comunicar a su equipo, ¿sí? Tienen que comunicar, a veces pasa que las campañas salen mal porque internamente las empresas no tienen una cultura en la cual comparten todas las cosas que van pasando dentro de la empresa. Entonces quizás yo saco una publicidad en televisión y pongo un circuito en vía pública, invertí un montón de plata y el departamento de logística no llevó el producto a los dealers o no llevó el producto a los locales de venta. Y entonces es un día perdido en publicidad es un montón de plata. Es un montón de plata y es una imagen negativa para la persona que va al lugar porque vio la publicidad y no encuentra el producto. Entonces, esto me parece importante también entender que todos los productos, y todos los servicios, obviamente nosotros siempre hablamos de producto quizás porque es más fácil, ¿no? Lo tangible que lo intangible, pero todos los productos, todas las marcas tienen una imagen, ¿sí? Tienen una imagen real de hoy y una imagen ideal que está obviamente asociada con la visión y la misión, que es donde nosotros queremos llegar. Castellani, respira un poco, y nada, respira, te lo pido por favor. Vamos a ver si eso le iba a preguntar, justo iba a preguntarle al alumnado si de 45 minutos sin parar, o sea, hay algo que de comunicación más o menos sabemos. No sé si estamos bien. Sí, agüita Castellani. Maru ya se tomó todo. No, saber si estamos bien, si la gente que está ahí tiene alguna duda en particular o venimos, bueno, si argumentan que es interesante esta historia de comunicación y de branding como bien, muy bien, me gusta que me responden. No están dormidos como nuestros
alumnos en las cursadas. ¿Cómo que hay algún alumno? No importa, pero están, Sí. pero están respondiendo. Sí, voy a decir eso porque ese es mío, ese es un ex mío, pero Es no un actual ex mío. novio, Es actual. es un No, ex, no, no. claro, totalmente. Ahí Bueno, estaba, yo quiero saber, decime. estaba leyendo la pregunta de Migue, que hablaba de planning publicitario y del área creativa. Me parece importante también saber que nosotros como comunicadores no trabajamos solos, no somos seres solos, y que obviamente nos hacemos de el mejor equipo. Esa es mi recomendación, siempre lo hablo con Maru, por eso yo me he asociado con ella se asoció conmigo para laburar en conjunto en algunas cosas, pero me parece que lo mejor es siempre tener o rodearte de los mejores. Y cuando a veces la campaña no sale bien o el mensaje clave que nosotros quisimos dar no se entendió, no hay una responsabilidad de la agencia creativa solamente, sino que habría que volver al brief, ¿sí? Que nosotros enviamos y ver qué pedíamos en ese brief. A veces, bueno, vos que sos diseñadora, que trabajás muchísimo con brief más que nosotros, los relacionistas públicos, sabrás que a veces los briefs son medio confusos. A veces, No sí, tienen. y que no te toque hacer un brief con 3 socios, bueno, para el resto de los alumnos que tampoco tienen por qué saberlo, mi especialidad tiene más que ver con pymes, ¿sí? No con corpo, sino como que ese estadio medio sanguchito que tenemos en el medio, por esto que contaba de que incluso ahí Noelia contó del sur, que todavía siguen pasando cosas allá, como que la gente hace los logos así, tipo modo dibujo. Eh, bueno, también pasa que muchas veces el hecho de trabajar en diseño, sí, las pymes familiares son una cosa, que no me voy a retirar de esta vida sin escribir un libro acerca de las pymes familiares. Aparte, bueno, hay toda una teoría que hay como una generación que levanta la empresa y la generación que la sigue la funde, ¿no? De todas teorías de pymes. Pero es interesante porque la pyme, y esto sí se los cuento, digamos, porque me parece muy importante para aquellos que trabajan en diseño, en comunicación y hacen trabajos que tengan que ver con el freelance, ¿sí? Y no, digamos, no querer, no sé, tener una estupidez Coca-Cola solamente o una señora empresa, sino que podés tener así como 4, 5, 6 o 10 pymes que antiguamente nunca llegaban a la agencia, nunca llegaban, jamás. O sea, ni a modo presupuestario, ni siquiera el dueño de la pyme tenía idea que, o sea, la agencia para el dueño de la pyme está como en otro país. Sí, es como pertenece a otro, no es de este país. Entonces, lo que empieza a pasar es que la pyme empieza como a tener permiso. Me decís, ¿por qué no puedo comunicar? Cuando yo inicié, entonces salían en revistas barriales o querían hacer algo que escapaba a la factura, por ejemplo, al talonario de facturas. Entonces, no sé, tenían un stand y se les presentaba la posibilidad de presentarse en un stand en una feria. Bueno, el stand es un multibranding. ¿Por qué? Porque había que hacer lo corpóreo, había que pensar el corpóreo como un recorrido de lectura 3D, o sea, ya no es el frente o la fachada de la empresa con el color azul, porque el color azul era de la empresa. Bueno, fantástico, si pongo todo azul, digo, en algún lugar me pierdo y no estoy pensando que puedo tener una posibilidad de paleta para moverme. Entonces, folletos, indumentaria de la promotora, trama, estructura, alguna pieza visual en ese momento, así como una tele con un sinfín para mostrar contenido de la empresa. En esos primeros productos que se vieron obligados a producir como pyme, se empezaron a dar cuenta que podían contratar a alguien, en este caso un equipo de diseño, raso, más liviano que
claramente una estructura de agencia a la que podían acceder. Entonces, si esa empresa, como me pasaba, no sé, trabajaba para electricidad, bueno, hacía su publicación anual o mensual en la revista de electricidad, ¿no? Entonces, ahí empezaban como a indagar. Bueno, frente a eso, la pregunta era, padre dueño o algún que otro hijo, el padre tenía una identidad acerca de la empresa, con el peso emocional de haberla fundado, un hijo que obedecía a ese padre por y un nieto con la visión mucho más panorámica, corporativa, colaborativa, ¿no? De generar pásamelo, me Me causa ponen. gracia lo que dice Karen. Está Cuando bueno hace, lo de pymes, ¿eh? sí, no, es todo un mundo, porque Totalmente. esa transición, igualmente, ahí redoblo la apuesta, pasa en las pymes, pero también pasa en las grandes empresas también, con los cambios generacionales también. Que vos te encontrás con un director que tiene, no sé, X cantidad de años y vos llegás con toda la info nueva y es no, 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 por no, acá no, no, no. no, y El vos decís, lobo es pero, redondo. claro, y entonces vos le explicás y le contás que podés ver métricas, que podés, no, 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 y después quizás, porque la competencia empieza a hacer lo mismo, o sea, algo distinto, que es lo que vos le planteás, recientemente dicen, ¿este que me habías dicho? Digo, son cambios que se tienen que dar de a poco. Nada que sea, como os digo yo, de un saque va a traer nada positivo. Digo, hay un método japonés. Sí. No, no, termina. Nos pisamos todo el tiempo. Somos así. Porque es una conversación, así como Ansiosas, estamos conversando ansiositas, con todos. ansiositas. Digo, si nosotros partimos de acá, ¿sí? Partimos de A y queremos llegar a B, y este es el lapso que nosotros queremos recorrer, digo, de hacer esto, pequeños pasos, que vamos a llegar al mismo objetivo, y en esos pequeños pasos vamos a lograr no solo adaptarnos nosotros a esa nueva normalidad, esa nueva realidad, sino también que los clientes o el público que nos viene a comprar también se puede ir adaptando de a poco a esto nuevo que empezamos a ofrecer o a esta nueva forma de comunicación o al nuevo salón o a la nueva confitería, ahí como decía Karen, que está todo en un proceso de cambio generacional, donde obviamente, seguro, me juego la cabeza, que debe tener una cultura de poder, donde hay una persona que manda y el resto obviamente cada uno tiene su rol, y ese rol también depende de la relación que tenga con el dueño, con el que mande. A mí me parece que en pregunta, o que particularmente puedo hablar con mucho conocimiento de causa, porque han sido casi 21 años de trabajo en pymes, es que así volviendo al inicio de la charla con esta denominación de la empatía, primero vos entrás a una estructura de manera externa. O sea, vos vas a trabajar así como un socio adentro, estructurando, analizando, pero desde afuera, ¿no? Con lo cual tiene un beneficio, porque vos ese vicio, ¿sí? De estar adentro de esa estructura todo el tiempo, medio que salís a respirar un poco y cuando entras ves el circuito de cómo se mueve la pyme. Una vez que se gana esa confianza adentro, el trabajo es de hormiga. Y es como ir convenciendo, en mi caso, todo el tiempo con argumento teórico, ¿no? Como decir, bueno, esto creo que es lo que se puede plantear, esto es realmente lo que se puede hacer, el mecanismo de seducción que puede funcionar así o asá. No sé qué dice. Dice que es eterna esa transición, es cierto esto Sí. la verdad que es como cíclico, ¿no? Es muy difícil dentro de las pymes, más cuando hay mucha familia, cuando está tu primo, tu hermano, tu padre y capaz todavía está tu abuelo. Digo, me parece fundamental poder delegar en diferentes personas los diferentes roles y las diferentes tareas. Porque hay algo que es muy de la pyme es
vos, bueno, hacés lo que haga falta hoy. Y vos decís, sí, pero capaz yo no hago administración porque no lo sé hacer, porque no me gusta o lo que sea. Digo, uno cuando va a trabajar en una empresa sabe que sos, en mi caso, gerente de marketing. Bárbaro. A mí si me dicen de logística, mirá, llamar, no lo sé hacer, no me corresponde. Entonces, también hay una cuestión que uno, por cuestiones familiares, se ve como invadido o inundado y no sabe poner un freno y decir no, porque piensa que el otro lo va a tomar a mal o que el otro va a pensar que es un desprecio o que no corresponde porque mi hermano, porque mi primo. Digo, en realidad la pyme carretea haciendo, ¿no? Entonces por ahí a veces la incursión de uno es el orden, ¿no? Sí, totalmente. Es el orden, o sea, a mí no me importa si vos sos el padre y ella es tu sobrina, digamos, no importa cuál es, tiene que tener un orden, o por lo menos tu entrada es como para bajar un lineamiento de orden en cuanto a nada, esas situaciones que aparte después, claramente ellos llevan a sus vidas familiares, ¿no? Porque la verdad es que se generan, incluso cuando me ha tocado de pasar, de sentarme a presentar un proyecto muy, muy vibratorio, porque hay uno que me quiere fusilar contra el paredón, otro que me ama porque es el que me llevó y el tercero que no importa ni pincha. Entonces estás en una situación de querer tentar al que te quiere fusilar en el paredón, agradecerle al que te llevó y terminar como de entusiasmar, si se quiere, al tercero al híbrido, ¿no? Digo tercero, me ha tocado de 7, de 8 mesas, mesas con altos directivos. Y les voy a contar una anécdota muy cortita. Vieron que yo soy José Anécdota, ¿no? Siempre tengo una anécdota importante. Eso también, los alumnos saben, sí. Pero me encanta, me encanta. Resulta ser que me contratan de Cancillería Argentina en una época, hace unos años atrás, para un sector, yo no sé si ustedes saben, bueno, Cancillería Argentina tiene como todas sus apéndices de oficinas dependen de sectores con proyecto, ¿no? El proyecto se llama AFIM, todo con alfanumérico, cada uno de los proyectos. Bueno, me convocan para un proyecto apuntando esto de branding, que es súper interesante. Existía, hagan el ejemplo, ¿se corta? Medio se te cortó, pero ahora volviste. Ahora estás bien. Ahí está, ahora sí. Sí, ahora ahí está, ahora veo. Es como que, bueno, no vamos a decir que no esté funcionando bien el internet, chicos, por Dios. No, eso sería una cosa. No, y mira que no está funcionando bien vos. La fidelización que tengo para hacer con... Ahora voy a escribir antes de retirarme de la charla todas las empresas de internet que tengo para recomendar. Bueno, se los hago rápido, bastante rápido. Históricamente era una submarca, ¿sí? Funcionaba como una submarca, para quienes no sepan. A ver, marca La Serenísima, submarca Danonino. Y como esa tienen 743 submarcas, están bajo el paraguas de La Serenísima. No elegí el mejor de los ejemplos porque se supone que tiene que tener identidades visuales, ¿sí? Que las hagan familiares a las submarcas, ¿no? No sé, Paula Candanberg Kids sí tiene similitudes morfológicas. Cuestión, existía la submarca, nunca me había pasado, chicos, y no existía la marca madre. Por lo cual, ir a generar la marca madre con la sola existencia de una submarca era suicida. Y me pasó de que la mesa directiva, escuchen esto, la mesa directiva que opinaba, yo llegué casi me muero, igual salí airosa, eran algo así como 25 o 30 personas que estaban dispuestas a opinar acerca de lo que yo había diseñado. Con lo cual, volviendo y retomando el branding, no todas sabían cuál había sido la identidad y el partido conceptual que se había elegido
en un con inicio. 2 de esas personas, de esas 35. O sea, 35 opinaban, pero solo 2 estaban a tiro con la información y el concepto que se iba a bajar. Se los resumo, salimos airosos, pero dentro de esas 35 personas había un señor que había sido ese imprentero que había hecho la marca. Y se sentía que le habíamos, perdón, yo sé que estamos grabando, sé que le habían tocado la cola. Estaba como si yo lo hubiera abusado, ¿sí? Porque eso sienten que uno entra para molestar, que entra para adoctrinar, que entra para enseñar, y tienen que entender que nuestro ingreso, sobre todo en rebranding, que era un rebranding hiper difícil porque había que hacer a la mamá conociendo al hijito, ¿sí? Había que inventar una mamá de marca madre conociendo solo a uno de sus hijos. Salimos airosos, la marca se publicó internacionalmente, no importa, el resultante estuvo, pero digo, si no tenemos una cintura gráfica, si no tenemos una cintura de teoría, si no tenemos una cintura de defensa, si no tenemos una manera de comunicar empáticamente lo que estamos haciendo, de descartar de 10 propuestas ir descartando, o sea, que ellos sientan todo el tiempo que opinan, que dicen, no, esta te agradezco mucho, no, esta otra tampoco me gusta. O sea, nunca ir con la única con la que yo voy a convencer, porque después ellos creen que uno se la va a imponer. Cuando ellos sienten que van como descargando, despejando el panorama, bueno, van ganando un poquito, exactamente. Después nos Sí. volvemos amigos y Lo que pasa, son los más agradecidos. lo que pasa es que en nuestras carreras, todo lo que es comunicación, y como que es todo opinable, todo es subjetivo, entonces estamos como sujetos a ver qué dice el otro, qué opina el otro. Bueno, estas charlas son constantes con Maru cuando a veces hay algún laburo y estamos seguros que cerramos con esa persona, ese logo, qué sé yo, y sabemos que se lo presentó a alguien, no sabemos a quién, y viene con algo nada que ver. Y entonces te dice, no, me parece que esto da a... Entonces, esa palabra nunca estuvo en todas las reuniones. Entonces, ahí te das cuenta, obviamente, la influencia del entorno, pero volviendo a esto que decías vos, me parece que no es ni más ni menos de esto, de conversar, de no imponer y de empezar. Yo hace muchos años tomé, lamentablemente lo tomé luego de ser alumna y cuando pasé a trabajar, esto de que no tomar nada personal, porque los que realmente comunicamos con vocación. Es casi muy difícil comunicar algo que te salga bien y que seas totalmente ajeno a esa empresa o a ese producto o a ese servicio. Entonces, cuando nos dicen que no a algo, a lo que sea, uno se siente como bastante herido porque piensa que es con uno y en realidad quizás es con la idea. Entonces, vuelvo a lo mismo de antes. Quizás hay que escuchar un poco, a ver cuáles son las opiniones que hay con respecto a esa idea que nosotros presentamos, no tomarlo personal, siempre obviamente recibir críticas constructivas y nosotros hacer crítica constructiva, porque la crítica por crítica ya me imagino que la hemos quedado de modé, está afuera, off, total. Digo, estamos dentro de un paradigma, no en la comunicación, sino a nivel mundial, donde nos damos cuenta que si no hay colaboración de diferentes países, por ejemplo, esto no sale adelante tampoco. Entonces, digo, bueno, ¿cómo se puede hacer para poder, no sé, sortear este rebranding o esta campaña? Quizás hay que escuchar a todas las personas que componen esa mesa, porque seguramente esa persona que puede ser que sea director, puede ser que sea gerente, puede ser que sea vendedor, cual sea el puesto, quizás el hijo de alguno, seguramente tenga una mirada que algún consumidor o alguna persona del público al cual después nosotros nos vamos a dirigir piense lo mismo. Entonces, digo, hay que tener en cuenta esas cosas, no solo para
digo, mejorar esa comunicación o mejorar ese diseño, sino también para estar atentos y ya de antemano tener un plan de contingencia o un plan B por eventuales problemas o por eventuales comentarios o por eventuales conversaciones que puedan llegar a surgir, que son las mismas que surgieron en esa charla de mesa de directorio, ¿no? A mí me hace acordar, no sé, ese logo me parece que es tal cosa. Bueno, quizás cuando nosotros publiquemos, pongamos ese logo en redes sociales, quizás alguno dice, para mí este logo se parece a, bueno, Bueno, es muy difícil deshacerse y a mí también me pasó y mis alumnos lo saben porque yo tengo un gran ejemplo de alguien que en una mesa, no eran 40, eran mucho más porque eran todas las provincias, un representante de cada provincia y la señora me dijo, a mí me parece un perchero. Bueno, dentro del bagaje, no, pero te lo voy a mostrar el logo porque fue lo más agresivo que yo he vivido en mi vida. Es más, yo creo que en algún momento pensé en tatuármelo, al logo y a la frase o sea, obviamente que va a tocar fibras personales, tu backup mental visual, o sea, todos los que estamos acá trabajamos en algo que tenga que ver con comunicación, con gráfica, con diseño. No tenemos un backup sonoro, no es que escuchamos un tema y decimos, ah, sí, ya sé de quién habla. No, tenemos un backup visual. Nosotros no miramos como mira el resto. Nosotros escaneamos las cosas y tenemos un escáner mental en el que yo puedo decirte, che, Jimé, a mí me pasó, chicos. A una clienta me pasa una referencia y llegó, esto lo tengo, esto lo tengo, esto lo tengo, lo tengo visto, lo tengo visto. No paré hasta que lo encontré, por supuesto. Pero ella, ¿qué dijo? Desde un lugar de fabricante de cunas, me mandó que parecía un perchero. Bueno, fantástico. Si vos ahí no tenés cintura, mecha larga, amabilidad para la respuesta, amabilidad para la neutralización en el sentido de decirle, mire señora, la verdad es que sí, cada uno puede ver, no estamos acá analizando qué vemos, no es un análisis de la Gestalt, de a ver qué imágenes uno abriendo interpreta, no es un análisis psicológico este. Entonces, frente a eso, lo que vos decías, si yo lo tomo personal, termina en una masacre con sangre, o sea, no termina bien. Hay gente que hasta se repite. Ahí hay una pregunta, espera. Dice, sí, eso. Ante la desesperación que significa salir de la vida de estudiante para empezar a ser un profesional, ¿tienen algún consejo para iniciar? Hasta ahora, genial, chicas. O sea, la parte de la felicitación la tenía que leer. Me encanta la charla. Arranco yo, vos después lo lees a Dieguito. A Dieguito, me odia. Primero, algo que charlábamos los otros días, no sé, con otro colega que creo que también anda por acá, el pánico que les agarra a minutos de sépanlo, es normal, todos los vivimos. Estoy a punto de recibirme, no sirvo para esto no era para mí, me equivoqué de carrera, tendría que haberme dedicado a la medicina, a la cualquier cosa que pase por nuestra cabeza. Es lógico, es entendible, es previsible, es un pánico al haber llegado al logro, ¿no? La verdad es que realmente, chicos, me saco los lentes para decir esto, la vida universitaria es una de las cosas más maravillosas creativamente que puede pasar. Pero por muchos cuerpos, o sea, yo cuando le digo a mis alumnos, chicos, elijan el cliente, elíjanlo con las vísceras, porque no sucede nunca más en la vida. Pasan de tener una pyme de tornillos a tener una pyme de sex shop, a tener una pyme de maderas, o sea, en ese, ¿no? Y tenemos que poder diseñar las tres cosas, ¿sí? Y aún preparar un proyecto propio que a mí me alimenta el alma. Entonces, frente al salir a la calle, no es un consejo, es una humilde sugerencia, algo que a mí me dio muchísimo éxito profesional. Indagar, rascar, leer, ir, hacer, tú, subir, bajar, esto, lo otro. Proceso creativo en sí mismo, si hay algo que hay que hacer, es hacer. Hacer. Voy, me equivoco, esto no me gustaba. Fantástico. Me apasiona la teoría de, no sé, como digo, de los procesos creativos. Hay que leer todo.
investigar todo, anotarse en todo. No necesariamente seguir estudiando, ¿eh? No estoy diciendo eso. Estoy diciendo sí que hay como un inicio de certificar que lo que la universidad nos dio fue meras herramientas para salir a trabajar. Ahora, ¿cómo se trabaja? ¿De qué manera? ¿Cómo se arma un presupuesto? ¿Cómo calculo mis horas? Bueno, me buscan a Jimena y a mí y en una charlita de 2, 3 días salen aceitaditos, porque hay cosas que nosotras hemos aprendido y mucho fuera del ámbito de la universidad. Y la verdad es que cuando Jim decía esto de que nos encantan los emprendedores, es porque hay un montón de cosas que las hicimos un toquecito antes. Entonces está bueno. Y sumo a esto que vos decís y a la pregunta, que yo también tengo alumnos de cuarto año y que están atravesando también tesis y algunas otras materias y están ya por salir a la vida profesional, quienes no están capaz ya trabajando. Yo siempre digo una frase de la comunicación que es, el lenguaje crea realidades, ¿no? Hay dos tipos de lenguajes. Tenemos el lenguaje descriptivo, donde yo te cuento, y el lenguaje generativo, ¿sí? ¿Cómo podemos generar? Y tenés dos formas de generar, ofreciendo o pidiendo. Entonces, en ese paso de la vida, o quizás de la vida corporativa a ser emprendedor, o de la facultad al laburo, digo, quizás está mal visto, por lo menos acá en Argentina, sé que hay gente de otros países, pero en Argentina quizás está mal visto, tanto pedir como ofrecer, porque pareciera que si vos pedís u ofrecés te falta algo, ¿sí? Entonces me parece que si vos pedís u ofrecés, tenés algo para dar. Entonces quizás dar vuelta, o sea, girar un poco este observador que tenemos de que nos da miedo a exponernos, a equivocarnos, todos nos equivocamos. De hecho, cada vez que nosotros iniciamos un curso, hoy, antes de empezar el Open, siempre está esa, bueno, ¿cómo será el público? Uno obviamente que tiene diferentes factores que le llaman la atención, que se le prenden las lamparitas. Entonces, me parece que viva el coaching, dice Karen. Sí, para mí, obviamente que estudié coaching, me parece que es una de las herramientas. Ya sabes lo que pienso yo de esto. Sí, Yo no estoy en contra del coaching, no me tires en contra, no me tires al público en contra. Yo lo que creo es que tiene mala prensa la denominación. Que yo estoy acá para cambiarle la denominación o el naming a los cursos de coaching. Confirmo, suscribo. Quizás es como todo en la vida, ¿no? O sea, yo creo que hago mi trabajo bien, creo, obviamente que siempre trato de, en las cursadas, los alumnos que estaban, chicos, hoy se llevaron algo nuevo, o trato de, en el laburo, poder empatizar y ver si realmente está bien lo que estoy pensando. Me parece que eso es muy enriquecedor. Es cierto, como dice Maru, que hay tantas en todos lados, y tenés tenés quizás un diseñador que te dice, te hago un logo y te lo hace en Canvas, no sé, digo, por decir cualquier, vos decís, capaz me lo hacía yo, y el tipo es un chanta, o no sé, cada uno evaluará, ¿no? Porque también está esto de cómo percibe cada uno lo que es otra persona, pero en realidad el coaching para mí, a pesar de más, es una herramienta que viene complementando. Tiene el nombre, no lo está acompañando. Sí, o quizás también fue mal utilizado, pero me parece interesante, hay ciertas cosas del coaching que sí se trabajan y que tienen que ver también con todo lo que nosotros estábamos hablando, porque por ejemplo, el miedo, ¿sí? O el tipo de observador es algo que se trabaja en el coaching y es recontra ad hoc a lo que hablamos recién con las pymes, porque quizás vos no tenés más ganas de seguir en la pyme porque a vos lo que hacen en esa empresa no te interesa. O sea, mi familia, hablo personalmente, mi familia tiene una pyme
ya desde mi abuelo. Mi padre trabaja ahí, mis hermanos trabajan ahí, y yo decidí hacer mi propio camino. No soy peor hija que mis hermanos, sino que decidí otra cosa. Digo, también nos vamos un poco también capaz al coaching, pero esto de qué voluntad de movimiento tenemos nosotros como personas, ¿no? ¿Qué tantas ganas tenés de quedarte ahí cómoda entre comillas, porque no digo que nadie esté cómodo dentro de una pyme, o sí, porque obviamente que tenés que aguantarte a todos los familiares, las cosas que ya sabemos, pero ¿qué voluntad de movimiento tenés de salir de ahí y decir, bueno, yo rompo con este esquema en donde toda mi familia viene trabajando acá y yo, no sé, empiezo a tirar currículum, le pido a mis amigas a ver si, no sé, veo. Eso también, ojo, es una responsabilidad de cada uno. Uno puede elegir. Y creo que incluso con este tema de lo que hablábamos de la curiosidad y de indagar, poné tu materia que te están preguntando qué materias damos en la UP, yo no me acuerdo, nunca me acuerdo, gracias que me acuerdo la mía. Digo, creo que también tiene que ver un poco con esto de elegir y de con mentes creativas, ¿sí? Si tenés así como una mente muy curiosa, es muy raro que te vayas a quedar en un lugar solito, ¿no? Y cómodo y no te quedó ninguna materia por dar en la UP, ¿no? No, estamos bien ya con esta. Bueno, Darío sabe. Bueno, que también fue todo un desafío porque en esta materia que, digamos, la UP le dio una vuelta de rosca, convergen dos disciplinas como el diseño gráfico y las relaciones públicas. Entonces yo me encontré una materia que yo venía dando, que obviamente uno actualiza, porque lo que hacíamos hace un año atrás quizás no tiene tanto que ver con lo que hoy demanda el público o el consumidor o las marcas. Y me encontré un día diciendo, ¿cómo hago para que converjan todos estos criterios en una materia? Y la verdad es que logramos laburos increíbles, pero no por mí, obviamente que por ellos, pero lo importante me parece que es lo que yo les intento transmitir. Ustedes no van a trabajar solos. O sea, la comunicación o la organización directamente, o incluso la sociedad, se compone con un montón de otras cosas. Yo soy licenciada en Relaciones Públicas, pero necesito de una agencia de prensa, de una agencia creativa, de una agencia de medios, de un diseñador, ¿sí? Entonces, una agencia de social media. Yo tengo que saber cuáles son los criterios para poder elegir. Volvemos a lo mismo, esto de elegir. Pero nadie trabaja de manera aislada, siempre es bueno estar en contacto con esto de otras disciplinas, porque los laburos hoy son interdisciplinarios, ¿sí? Así decíamos que las comunicaciones son multicanal y transmedia. Hoy, obviamente que necesitamos de otras áreas, y yendo a esto de otras áreas, una de las preguntas que yo había pensado, que creo que esto de si crear era lo mismo que innovar, ¿no? Y que en mi caso, por lo menos en lo que es comunicación, obviamente que ustedes que son diseñadores tienen otro proceso ya como armado y formado. En mi caso yo creo que innovar, ¿sí? No es lo mismo que crear, y crear no es lo mismo que innovar. Porque uno puede ser muy creativo, ¿sí? Pero si vos sos creativo acá y no lo bajás a nada, no producís, no generás lo que sea, un logo, una pieza gráfica, un comunicado, un algo, queda en una idea creativa, pero queda ahí. La idea, no cristaliza nunca. Entonces, vos sos innovador o sos realmente creativo cuando podés innovar. Esa innovación es la puesta al servicio de esa idea creativa. Muchas veces la innovación viene de aplicar cosas que se hacen en otras áreas, que no son propias las del marketing, la comunicación, el diseño, aplicar cosas de otras áreas a nuestra área. Y ahí surge una gran innovación o una revolución. Me preguntan algo así como cuáles son las mejores estrategias de social media para una marca. Justamente dependiendo de en qué estadio de marca, en qué estadio esté la marca o el producto. Nosotros tenemos estrategias que están más vinculadas a branding o a performance, ¿sí?
dependiendo del objetivo, ¿sí? Algo que hoy no hablamos, pero nosotros siempre tenemos que, para hacer lo que hagamos, tenemos que tener un objetivo. Si ustedes se anotaron a esta charla, quizás tenían como objetivo conocer más acerca del branding o del proceso creativo. Si se anotan a la universidad, en la licenciatura en Relaciones Públicas, tiene el objetivo de recibirse de licenciados en Relaciones Públicas. Entonces, la estrategia va a depender primero de la voz de marca, ¿sí? Del discurso que quiera dar, de lo que hablamos en un inicio, del tipo de branding que tengamos. Va a depender del estadio de la marca, es decir, del ciclo de vida del producto o de la marca o del servicio, y va a depender qué queremos comunicar en esa campaña. Puede ser que estemos intentando generar conocimiento de marca o que nos tengan en consideración, entonces hacemos una campaña de branding, que ni siquiera mostramos los productos, sino que hacemos énfasis en diferentes valores que tiene la marca, o podemos generar una estrategia que esté más vinculada a la performance, donde nosotros buscamos del otro alguna acción, ¿sí? Que puede ser desde una compra o una atracción a un sitio web o quizás adquirir o conseguir un lead para nosotros después poder comunicarnos y hacer una venta. Pero siempre depende, hay que analizar en qué estadio de marca está ese producto o ese servicio. Chicos, -10, o sea que estamos a 10 minutos de preguntas, de consultas. Es como, ahí puso Jimmy. Igual yo lo había puesto arriba tu mail, ¿eh? Ah, no lo había visto, perdón. Si tienen alguna pregunta, si tienen alguna inquietud, por supuesto que más allá de haberles pasado los mails por si necesitan alguna consulta en particular, en mi caso, y mis alumnos que algunos de ellos lo han transitado, muchas veces para cuando son diseñadores, en mi caso yo mentoreo los proyectos, es decir, hacer como una supervisión muy corta que a veces por ser corta y por ser precisa y por ser oportuna destraba un montón de situaciones que pueden ser mucho más dolorosas a futuro, aunque bueno, también es lo que hago en el ámbito académico, en la universidad, y porque aparte me formo con certeza, les digo esto, me formo como para poner en tela de juicio todo el tiempo esto, de si estoy en lo cierto, si estoy en lo que corresponde, si es el momento, de entender cómo va el contexto, de escuchar a otros colegas que tienen otro montón de teorías acerca de lo que decía Jimé recién del pensamiento proyectual que tiene el diseñador. Las dos tenemos cuentas en LinkedIn. Con el nombre de apellido las dos, de hecho estuvieron subidos estas placas. La verdad es que un poco el objetivo de la charla tenía que ver con, de verdad que aunque les parezca muy loco, decidimos no presentar un PowerPoint ni ningún slide que tuviera que ver con contenido, sino que nos parece que siempre era muy rico cuando por algún motivo en particular cruzábamos consultas y preguntas entre nosotras que tienen que ver con destrabar algo que no está funcionando bien. Fíjate vos si estás o no de acuerdo con esto que viene pasando. Un poco lo que les proponemos que hagan ustedes en la diaria, o con un colega hoy, o con un compañero de universidad, o con el que tienen al lado, o con uno de sus mejores amigos de la secundaria que está estudiando semiología, con la mirada no viciada del otro, esta mirada no intoxicada por momentos, porque también los diseñadores tenemos una función que yo siempre les digo a mis alumnos que por momentos dejen de ver para analizar lo que tienen que hacer y correrse de ver todo el tiempo, porque hay ahí un parámetro, es decir, tengo que llegar a eso. Y como cuando estoy por llegar a eso, la zanahoria es así y salta otros 50 metros. Entonces es como que el nivel de insatisfacción es eterno, se retroalimenta todo el tiempo, y la verdad es que yo tengo que poder parar en algún momento y decir, che, pero bueno, está bueno lo que estoy haciendo, es coherente, tiene que ver con lo que me pidió el cliente, lo supervisé, en la supervisión voy bien encaminado. Entonces, todo eso hace que yo vaya adquiriendo elementos en los que me voy haciendo cada vez más firme, y no con eso creer que sabemos todo o que tenemos todo
sabido, sino al revés. Yo creo que tenemos que todo el tiempo apoderarnos de esos saberes, pero ir por un saber nuevo, ¿no? Sí, totalmente. Y me parece que esto que decís vos de supervisar tiene que ver también con lo que decíamos antes de a través del lenguaje generar, ¿sí? Si yo pido, te llamo y te digo, che, Maru, ¿me supervisás? Digo, no significa que yo no sepa, significa que quizás necesito otro punto de vista u otra perspectiva y que no soy mala, no estoy equivocada, sino que quizás necesito escuchar otra cosa y eso no pasa por si estás recién saliendo a la vida laboral o si estás, digo, a todos nos pasa. Yo el otro día justamente en una asesoría, ella me decía como, no, me siento re frustrada porque, o sea, como que necesito, o sea, vengo con un problema y después lo resuelvo y después necesito volver con otro problema y digo, mira, pensalo como de esta forma. Cuando vos estás bien, cuando tenés capaz un problema muy grave o algo que te choquea mucho, capaz querés ir a abrazar a tu mejor amiga, a tu vieja, a tu viejo, no es que después te vas a quedar pegada, ¿sí? Es un momento que necesitas algo determinado y resolvés esa cuestión y volvés a tu cero, digamos. Digo, no está mal pedir, no está mal ofrecer, es parte de lo que nosotros debemos hacer como para generar. A veces muchas cosas de las que nosotros proponemos en las empresas, o si alguno es emprendedor y trabaja de consultor, esas propuestas son descartadas. No significa que esa propuesta esté mal, sino que quizás para que una propuesta esté bien tiene que coincidir tiempo, lugar, espacio, tiene que coincidir todo. Quizás esa propuesta en ese momento para esa persona no, pero para otra persona modificada según lo que es el otro cliente puede funcionar. Digo, a veces, y volviendo a lo que decía Karen arriba del coaching, a veces tenemos que aprender a manejar en estos trabajos que son tan subjetivos como los nuestros, por más que tengamos respaldo académico, ¿sí? que seamos profesionales, hay que manejar el umbral de la frustración. Porque cuando nosotros caemos ahí en la frustración, nos cuesta mucho volver a levantarnos y pensar cosas realmente creativas o pensar cosas que estén vinculadas con la necesidad que tiene mi cliente o con la necesidad que tengo que satisfacer a la empresa para la cual laburo. Entonces, es importante que nos mantengamos activos, que encontremos diferentes herramientas como para potenciar esa creatividad. Si para uno es importante ir a caminar, o sea, estamos viviendo un momento bastante crítico, pero qué sé yo a veces me voy a caminar y como que en ese momento resuelvo todos los problemas que tenía a nivel de empresa, ¿no? Entonces vos decís, bueno, tengo que aprender a detectar cómo funciono. Son los ítems del proceso creativo. No es ni más ni menos que ir detectando cuáles son los propios y cuáles nos pertenecen. Ahí, Miguel, le pasé un libro que tiene más que ver con teoría. Yo entiendo que lo que vos preguntás tiene que ver con muestra de trabajos de branding, con muestra, con páginas web que tengan ejemplos. No es el caso, o sea, este es un caso bien de marca corporativa, de cuáles son los 4 cimientos sobre los que separa el branding propiamente dicho. Ahí Jime te puso otro. Sí, estoy escribiendo y Ella bueno, piensa y... sí, no me sale bien igual a ver. Bueno, este de la vaca púrpura, capaz, Maru me imagino que lo conoce, pero lo que tiene mucho sentido es, yo hago el resumen y no lo hago exacto para no quemárselos a quienes lo quieren leer, que está muy bueno, es un libro capaz más de marketing, pero habla también del diseño y de la comunicación. Es imposible uno del otro. Claro, exactamente. Lo que más o menos, así como es, si yo voy en un camino, ¿no? Y vengo viendo todas las vacas a la derecha, a la izquierda, en un campo, vacas marrones, vacas marrones, y veo una vaca púrpura, voy a decir, ¡ey! Guarda, ¿qué pasó? Me va a llamar la atención. Entonces digo, bueno, tenemos que dentro del universo en el que nosotros nos movemos, dentro del segmento, dentro de la industria, hacer esa vaca púrpura. Claro, totalmente.
después hay como otras concepciones, pero tampoco me quiero ir al coaching, pero que tiene que ver con los océanos rojos y los océanos azules, o los océanos color esmeralda, ¿no? Que tienen que ver con qué océano ustedes quieren pertenecer en caso de que sean emprendedores, ¿no? Si el océano rojo, donde la competencia es sangrienta, y donde, bueno, si vos haces esta promo, yo hago esta, y como que nos matamos, o un océano azul donde, bueno, podés destacarte por tu ventaja competitiva, o un océano color esmeralda donde realmente tengas un producto o prestes un servicio que nadie lo tiene. Hay cosas por inventar todavía. El océano azul y océano rojo es genial, chicos. No pueden no saber a esta altura. Yo quisiera que todos me digan, como cuando yo les pregunto en mis materias, si saben de qué se trata. Entiendo que es una cuestión más de marketing que de diseño, pero para hablar con fundamento muchas veces es necesario saber de qué se trata. Y también trabajar con otros creativos que saben de otros temas. Por ejemplo, a nosotras nos pasa cuando compartimos mesa de examen, porque bueno, porque uno termina como aprendiendo otros conceptos de que no sabía que no sabía y aprendió. Entonces, es muy importante que el pensamiento, bueno, un poco hoy lo hablábamos con Jime, la era de la ¿no? Sí, digo que esta cosa de cooperativo, de lo colaborativo, que tengamos en cuenta que no hay opción de que esta construcción la tenga. Motivo por el cual esta charla la dimos juntas. María Maru en cámara, ahí estás. Una Sí, persona sola. sí, obvio. Sí, creemos que estamos Gracias. en la era de las obviamente, y que esto hoy pensaba también un poco, todo lo que nosotros nos preparamos ahora y lo que nos hemos preparado, pensemos también que llega no para quedarse, sino para trascender. ¿Sí? Cuando, por un ejemplo burdo, ¿no? Cuando Instagram era furor, salió TikTok. Entonces decir, pero no me puedo acostumbrar, o sea, no puedo tener resuelto un problema, y no lo van a tener, y yo tampoco. Digo, esta capacidad, esta agilidad, necesitamos tener capacidad de adaptación y de flexibilidad. Me parece que esas dos cosas sumadas a buscar la oportunidad, ¿sí? Yo siempre digo esto de, la oportunidad no llega. Si alguien está esperando que a alguien le llegue una oportunidad, no les va a llegar, porque la oportunidad se genera, la generan, ¿sí? Las oportunidades son un recorte, o la oportunidad es un recorte de diferentes situaciones que para uno es una oportunidad. Quizás lo que yo veo como oportunidad, para otra persona no es una oportunidad, es un bodrio, no le va a servir, va a perder plata, o no sé. Pero la oportunidad es personal, ¿sí? Y la generamos cada uno de nosotros. ¿Cómo la generamos? Como hablamos antes, bueno, pidiendo, ofreciendo, proponiendo, siempre desde el lenguaje generativo, ¿no? Me parece que también en algún momento de nuestras vidas nos acostumbramos a, bueno, en algún momento va a llegar la oportunidad, pero bueno, volvemos. ¿Qué voluntad de movimiento tenés? ¿Qué hiciste? No, bueno, yo mandé un mail. Bueno, manda un mail, si no alcanza, llamá, manda otro mail, decir, disculpa, quería corroborar si te había llegado el mail. Digo, me parece que hay que tener un seguimiento, una constancia para que las cosas sucedan, para que fluyan también, ¿no? Si no, nada, de repente te cae un día y decís, bueno, acá tenés una estrategia, o mañana vas a pasar a ser director de... No, eso es un camino, ¿sí? Que se fue dando. Totalmente. Totalmente. Actitud proactiva. No, te quería decir, yo te piso todo el tiempo, pero digo, qué copado terminar la charla certificando lo que nosotras certificamos antes de iniciarla, que era, ha sido mucho más importante, por lo menos para Gaby, calculo que para muchos de los que están ahí, que cree que es mucho más importante que la teoría, que lo único que estuvimos haciendo fue bajar teoría todo el tiempo, ¿sí? Sin embargo, bajándola de otra manera, que es la manera en la que nosotras creemos que esto funciona, es en este formato de feedback, de ida y vuelta, de construcción, de poner en tela de juicio, de poner en duda, de certificar, de cuestionar, de volver a cuestionar, de volver a cuestionar. Como decía Jimé recién,
si hice todo esto y sigue sin funcionar, pues entonces tendré que hacer una cosa distinta, cruzarme de vereda, generar otra cosa completamente diferente. ¿Qué sucede? Se los puedo certificar. ¿Qué sucede? Acá tienen 2 ejemplos de que esas cosas, de que las situaciones profesionales, cuando tienen que decantar y fueron sembradas, suceden realmente. Sí, Sí. ella y yo somos 2 ejemplos de que los milagros suceden. No, y creo que también no dejar nada por sentado, no dar nada por sentado. A veces con los chicos hablamos y me dice, sí, pero esta estrategia que nosotros estamos discutiendo o estamos poniendo, la hizo tal marca. Sí. ¿Y cuál es el problema? Que tal marca no lo pudo haber hecho mal, sí. O sea, ha pasado que marcas grosas, con inversión publicitaria terrible, saquen folletería o saquen algún aviso con faltas de ortografía, y pasó por 12 personas mínimo, ¿sí? Entonces digo, no todo lo que vemos es tan real, no solo las grandes marcas hacen cosas buenas, Chequeado. chequeado, dice. Entonces digo, no está mal pensar en si yo generalmente miro una publicidad y digo, esto tendrían que haber, obviamente que atrás de esa publicidad hay políticas dentro de la empresa que le dan esa bajada, hay un montón de factores, pero no hay que dar nada por sentado, no hay una marca que ustedes digan, bueno, esta marca hace todo absolutamente bien, sino que hay cosas que todos tenemos para mejorar, como personas y como empresa, obviamente, y por supuesto en las comunicaciones. Esas mejoras van a estar dadas cuando nosotros escuchemos, tengamos en cuenta el feedback del otro, en base a eso podamos hacer esas correcciones o esas modificaciones que el entorno o el público nos está pidiendo. Ahí Miguel dice... Miguel, que pregunta algo así como, en nuestra opinión, ¿cuáles son las cosas que deberían mejorar en la gestión de marca de las publicidades en América del Sur? La verdad es que no creo que sea un tema, o sea, no entiendo quizá la pregunta, no creo que sea un tema de localización. Creo que producimos y nos mostramos con la identidad que nos pertenece. O sea, como si me preguntaras eso, yo te dijera que América tenga su propia identidad marcaria y que, ojo, también porque las marcas no están en América, están en otros lugares del mundo y para eso generan otro tipo de branding. Acá tenemos un compañero que trabaja en Unilever y puede dar certificación de esto, de que la información viene encapsulada y vos tenés que hacer esa adaptación acá en América. Digo, tampoco es que estamos tan libres, hablamos de corporaciones, ¿no? Pero digo, tampoco es que estamos tan libres. Yo no creo que sea un tema de geolocalización, no creo que tenga que ver con lo contextual. Me parece que mejorar existen. Y quizá también dejar de ver aquellos que creemos que porque, no sé, la mayonesa que se hace en Estados Unidos es mejor que la... No, me parece, acá hemos tenido campañas y desarrollos de branding de altísimo rendimiento. Sí. La visualización no creo que sea algo que utilicemos bien, ¿sí? Entonces, no es que la polución o la forma de visualizarse sea quizá la más adecuada, pero no sé si realmente tengamos que mejorar en marcas publicitarias en América, porque tampoco sé cuánta menos influencias tienen de las marcas de origen, ¿no? Bueno, ahí justo Pato dice algo que yo iba a hacer hincapié, y quizás lo que sí mejoraría por ahí es que cada mercado tenga en sus publicidades su propia idiosincrasia, ¿no? Porque a veces pasa que vos ves publicidad y decís claramente, o sea, está hecha en otro lado y no tiene nada que ver por un montón de cosas, por las formas, por los paisajes, por las personas, por los actores. Entonces eso también dista un poco y te corre un poco, no hace que vos no te identifiques con esa publicidad. Pero de un tiempo, por eso ahora que decía lo de DAV y la campaña, creo que es la de mujeres reales, se debe estar refiriendo, pero porque en Argentina también hay como toda una vuelta de rosca de esto de mujeres reales, la ley de talles y todas estas cuestiones. Me parece que
tiene que ver con nuestra idiosincrasia. Entonces, me parece que es un producto que pudo salir al mundo. Y de un tiempo hasta ahora, recuerden o tengan en cuenta que las marcas tienen que cumplir otra función, o sea, una función más responsable, una función donde esa marca que, por decirlo de alguna forma, se lleva algo, ¿sí? O sea, económicamente del consumidor, ya no debe cumplir esta función social y empresarial, sino que tiene que cumplir una función de responsabilidad. Y cuando hablamos de una función de responsabilidad, fíjense cómo las marcas hoy, en las publicidades plena pandemia, dicen, yo estoy al lado tuyo, soy un banco, pero atrás del home banking hay una persona, como siempre humanizando, siempre tratando de colaborar o con el medio ambiente o para optimizar los recursos naturales o para generar productos sustentables. Digo, hay una presión social que está surgiendo, que se aceleró a través de lo que pasó, obviamente, con esta pandemia, que nos involucró a todos y que tiene que ver con, obviamente, con el medio ambiente, tiene que ver con la forma en que vivimos, que golpea la puerta de las empresas y le dice, bueno, ¿viste lo que antes para vos era la responsabilidad social empresaria como una técnica o una acción que hacías solo si te habías mandado alguna macana? Bueno, hoy en día la responsabilidad social empresaria o responsabilidad social corporativa es parte de una planificación de una empresa a nivel anual, ¿sí? No es que la hago porque me mandé esta, ¿sí? No es que la papelera genera una acción de responsabilidad social empresaria porque contamina, no, la tenés que hacer de manera comunicativa, la tenés que generar como parte del aparato de comunicación, como abrís tus redes sociales, como abrís tu LinkedIn, cómo comunicás a través de una gacetilla de prensa a la prensa especializada. ¿De qué forma podemos hacer que llegue a ser un nombre con el tiempo? La lealtad de marca es una cuestión que es lo que yo decía en un principio, es como lo más difícil de conseguir. Me parece que comprometiéndote, mostrando primero uno como marca, mostrando lealtad hacia ellos, ¿sí? Cuidando esta relación de precio-prestación. A veces pasa que uno dice, no, pero yo mantuve el precio, sí, pero el alfajor era así, y ahora el alfajor es así, es una Oreo, entonces me mantuviste el precio, pero me cambiaste básicamente el producto. El consumidor de hoy es muy proactivo, es muy vivo, está muy informado, entonces digo, esto de... No es solo un consumidor. No es solo un consumidor, y que nosotros... Sí, eso solo te decía, digo, que tiene alta influencia más allá del consumo en sí mismo. Exacto. Es un personaje hiperactivo en la decisión del producto. Recontra, porque volvemos, si no lo leyeron, el momento MOD con Z, el momento cero de la verdad, es un libro de Google que habla de toda esta disrupción, digamos, del proceso de decisión de compra, donde el estímulo puede llegar en cualquier momento para esa compra. Digo, ser consistente y mantener esa identidad de marca sin ser veleta, estar comprometido no solo con el consumidor, sino también con el entorno, con la comunidad. Eso genera en el consumidor una cierta fidelización, una cierta lealtad de marca. Y además, para poder conseguir ese driver, el driver llamamos a eso que nosotros comunicamos como atributo tangible del producto, ¿sí? Y el factor emocional. Cuando una marca, una empresa, un producto, lo que sea, encuentra esas dos bolas, esas dos esferas, se genera un driver. Ese driver, ¿sí? Es la conjunción perfecta de el discurso que yo le tengo que dar a mis consumidores. También tiene que ver con el territorio de marca, ¿sí? Este territorio de marca en donde hablábamos antes. Yo no puedo abarcar a todos, o sea, si mi público es ABC1, es ABC1, no ABC1 y C3, porque el ABC1 no tiene las mismas variables blandas que el C3. Entonces, alguno de los dos no se va a sentir identificado.
Nos están exigiendo personalización, nos están exigiendo los consumidores a las empresas o a los comunicadores esto de escuchame porque si no yo le compro a la competencia. Entonces nosotros tenemos que agarrar esas características, esas variables, tanto sean emocionales, tanto sean tangibles, o sea, de alguna característica del producto, y hacer las modificaciones correspondientes. El otro día, yo lo conté en lo último que digo, porque si no, lo conté en la charla de la Facu también. El doctor, no sé si todos lo conocen, el doctor López Rossetti es un doctor reconocido, por lo menos en Argentina, me imagino que a nivel internacional también, pero que tiene mucha difusión a nivel prensa, en la televisión, hay varios medios que lo tienen como referente. Bueno, él subió en una receta, en su Instagram, suele hacer publicaciones que escribe frases en recetario, en la hoja de recetario. Recetario. Entonces había puesto como que buscar tu oportunidad, generar cosas. Bueno, la catarata de comentarios que recibió al respecto iban desde Linda Parker, que era la lapicera que él había dejado apoyada en la receta, ¿sí? Hasta una señora que le puso en diciembre nace mi nieta, hasta otra persona que dijo, sí, hay que vivir proponiendo, hay que vivir generando. Digo, fíjense cómo cada uno, ¿sí? Dependiendo de la situación que está pasando, puede interpretar un mismo elemento o una misma pieza de diferentes formas. ¿Y qué te puede generar eso? Si decir, no, este tipo es un nabo, o che, qué bien este tipo, me siento identificado porque usa la misma lapicera que yo, o que utilizaba mi papá, o que utilizaba mi abuelo, o qué buena frase, o... ¿sí? Entonces, pensemos un poco que el doctor, que es doctor, y estamos hablando de medicina, no es que estaba dando una receta o estaba dando una fórmula contra algo, ¿sí? Sino que estaba alentando, motivando a su comunidad a ser proactivo para pasar esta etapa, y cómo cada uno percibió lo que en ese momento le pareció que le generaba ese elemento. Exactamente. Entonces, bueno, también captar esto de qué nos dice el otro en la conversación que nosotros estamos generando. Jimena, fin. No me voy a ir, la gente se empieza a ir y yo me angustio, ¿viste? No. Yo me tengo que retirar antes de que la gente se retire porque claramente me pongo tenemos a nerviosa. gente que está ahí. Ya sé, los estoy cargando. Ya sé. Miguel, Noelia, Karen, Pato, están ahí. los alumnos, lo tuyo, lo mío, lo que dejamos. Muchas gracias, dice que fue muy buena la charla. Me dijeron que hay un regalo. Sí, hay un sorteo con el número con el que ingresaron. Sí, que aprobamos mi materia, no, mentira. Sí, pero por tu cuenta, no la mía, ¿eh? Sí, no. Bueno, chicos, No sé si... Nosotras cerramos el OpenDC. Nosotras cerramos el OpenDC. El Open que tiene como fin abrir la cabeza. Bueno, nosotros venimos a cerrar el ciclo, pero a ayudar a aperturar, y como les decíamos, sí, como les decíamos con Maru, la idea es que se vayan con muchísimas preguntas o cosas en la cabeza, y cuando terminen esto ya, che, podrían, y empiecen a generar... Un libro, un concepto nuevo, no importa, lo que sea, para nosotros fue valiosa la pena en el sentido de saber que algo de lo que invocamos para que hagan es el ejercicio de que nosotros hacemos a diario, ¿sí? Claro que vale porque nosotras compartimos lo que vivimos y nos hubiera encantado que en algún momento alguien nos lo contara a nosotros. Anticipar un poquito esto, así que chicos, el agradecimiento a la universidad porque es el primer OpenDC que hacemos juntas, y nos parecía importante que no tuviéramos ningún elemento gráfico más que escucharnos, que parece que no bajáramos contenido y bajamos más contenido si tuviéramos una especie de PowerPoint. Así que les agradecemos mucho. El año que viene vuelvo a la Facu y espero poder cursar con ustedes. Te esperamos, Karen.
hablan así con semejante y sin parar todas las clases, claro. Ay, sí, es verdad. Somos esto, todo el tiempo 24/7 mientras damos clases. Ojalá sea solo las clases. Mirá, tienen para un podcast, ¿viste? Sí, claro. Un besito enorme, chicos, y gracias, Jimé, de mi corazón. Gracias, sí, gracias por el respeto, gracias Maru, gracias a todos los que estuvieron ahí bancándonos. Esperamos que les sirva, gracias a la universidad por esta oportunidad. Éxitos y a buscar sus propias oportunidades y a generar sus propias cosas. Les mandamos un beso, gracias Maru, gracias a todos. Gracias. Un beso enorme, chicos, cuídense mucho. Muchas gracias, chicas, por haber participado y por haber cerrado este encuentro, este Open DC Online. Así que les agradezco. Le pusieron toda la energía, no pararon ni un segundo. Vayan a tomar agua, vayan a respirar. Sí, no, y así todo el día. Así todo el día estamos. Bueno, gracias por los elogios, chicos. Gracias por la oportunidad. Gracias a todos. Cuídense mucho.